Buenas tardes, queridos hermanos, que en esta hora se han congregado para poder participar de este tiempo de predicación, para atender el consejo de la palabra del Señor. Este es un nuevo día del Señor que hemos recibido para honrar y glorificar a nuestro Salvador, y quisiera que pudiésemos meditar en cómo el Señor nos va fortaleciendo de día en día y cómo su amor y misericordia nos acompañan a través de sus promesas, a través de su amor, a través de todo lo que está a nuestro alrededor y que nos permite disfrutar de su beneficio. Bajo dos conceptos, bajo dos conceptos que están eh, radicados en dos textos bíblicos, quisiera que pudiésemos reflexionar o tener en nuestra mente, que es Colosenses 3:23, que dice: y todo lo que hagáis, hacedlo de ánimo como al Señor y no a los hombres, y Efesios 6:6 y 7, no sirviendo al ojo como los que agradan a los hombres, sino como siervos de Cristo, haciendo de ánimo la voluntad de Dios, sirviendo con buena voluntad como al Señor y no a los hombres. ¿Cómo está tu ánimo? Es una pregunta que nos puede llevar a considerar el día de hoy nuestra relación con Dios, nuestra esperanza, nuestra fe. ¿Dónde está puesta nuestra fe? Nuestras fuerzas, ¿de dónde vienen? Deuteronomio capítulo 31, versículos 1 al 12 será nuestra lectura base para el día de hoy. Leo Deuteronomio capítulo 31, versículos 1 al 12. Y fue Moisés y habló estas palabras y díjoles: de edad de 120 años soy hoy día, no puedo más salir ni entrar. A más de esto Jehová me ha dicho: no pasarás este Jordán. Jehová tu Dios, Él pasa delante de ti, Él destruirá estas gentes de delante de ti y las heredarás. Josué será el que pasará delante de ti, como Jehová ha dicho. Y hará Jehová con ellos como hizo con Sehón y con Og, reyes de los amorreos, y con su tierra que los destruyó. Y los entregará Jehová delante de vosotros, y haréis con ellos conforme a todo lo que os he mandado. Esforzaos y cobrad ánimo. No temáis, ni tengáis miedo de ellos, que Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Y llamó Moisés a Josué y díjole a vista de todo Israel: esfuérzate y anímate, porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que juró Jehová a sus padres que les había de dar, y tú se la harás heredar. Y Jehová es el que va delante de ti, él será contigo, no te dejará ni te desamparará, no temas ni te intimides. Y escribió Moisés esta ley y dióla a los sacerdotes, hijos de Leví, que llevaban el arca del pacto de Jehová, y a todos los ancianos de Israel. Y mandóles Moisés diciendo: al cabo del 7º año, en el año de la remisión, en la fiesta de las cabañas, cuando viniere todo Israel a presentarse delante de Jehová tu Dios, en el lugar que él escogiere, leerás esta ley delante de todo Israel a oídos de ellos. Harás congregar el pueblo, varones y mujeres y niños, y tus extranjeros que estuvieren en tus ciudades, para que oigan y aprendan, y teman a Jehová vuestro Dios, y cuiden de poner por obra todas las palabras de esta ley. Oramos al Señor. Buen Dios y Padre nuestro, gracias por este día de vida, gracias porque nos ha permitido adorarle, servirle, exaltar su santo nombre. Permítanos que en esta hora, cuando ya venimos a los pies de su trono a escuchar palabras, Señor, de vida, sea usted fortaleciendo nuestros corazones, no mirando a la persona que exhorta su palabra, sino que su Santo Espíritu obrando en nuestras vidas, en nuestras mentes, para comprender su voluntad, para comprender su amor y poder, Señor, dedicar nuestras vidas para honrar su nombre. Fortalézcanos y anímenos para cada día ser mejores hijos, siervos, que podamos hacer su voluntad con gozo y alegría, sabiendo que de usted recibimos la promesa de la vida eterna, no de los hombres. Ayúdenos a ser fieles cada día para no desmayar y así llegar con gozo y alegría a la presencia de su Santo Hijo en la eternidad. Rogamos su bendición, su dirección en Jesús, nuestro amado y único Salvador. Amén. Ánimo, una palabra que hoy por hoy necesitamos o que está presente en nuestras vidas.
Una palabra que ha resonado mucho en este tiempo de pandemia, la necesidad de recobrar el ánimo o de animarnos para seguir adelante. En fin, la idea es dar fuerza o sentirse alegre en medio de la aflicción. Una definición de ánimo dice fuerza o energía para hacer, resolver o emprender algo. Fuerza o energía. Después de 8 meses de estar confinados en nuestros hogares, viviendo esta pandemia, algunos que tienen que ir a trabajar en medio de tanta preocupación y temores, realmente necesitamos fuerza o energía. Podríamos decir entusiasmo, disposición. Hoy seguro que muchos de nosotros necesitan ánimo, necesitamos entusiasmo, disposición para realizar cada una de nuestras tareas y acciones cotidianas. Como decía, ir al trabajo, siquiera ir a comprar algo al centro, dentro del comercio, cuando vemos tanta gente sin que no respeta distancia social, muchos sin mascarillas, en fin, muchos que están descuidando su salud en medio de una situación compleja, que día a día se ve que no va a mejorar. Por lo menos aquí en Chillán vemos que ha ido en aumento en vez de disminución. Así que se corren muchos riesgos, hay temores. La falta de ánimo produce sueño, pesadez, desmotivación. Concepto muy utilizado por este tiempo en la educación, donde un gran número de estudiantes, padres y apoderados se han visto desmotivados o faltos de ánimo para realizar sus distintas actividades. Es más, cuando llega el momento de realizar esas labores o tareas, aparece la frustración, el conflicto incluso entre los miembros de la familia. Algo muy parecido sucede con la vida del creyente. En medio de esta pandemia, después de 8 meses sin poder asistir al templo, muchos están sintiendo desánimo espiritual, queriendo hacer una diferencia del desánimo general. Pesadez, hasta frustración. Lamentablemente vemos a muchos creyentes en Jesucristo desorientados en esta vida. El encontrarse alejado de los templos o no manteniendo esa comunión presencial con los hermanos en la fe ha causado un debilitamiento espiritual, un debilitamiento en la fe en Jesús. Para muchos, todo lo que está ocurriendo en el mundo hoy ha ocasionado distanciamiento de la iglesia, de los hermanos, y esto a todo nivel de hermanos, líderes, miembros, adherentes, incluso muchos simpatizantes con el Evangelio de Cristo o con la iglesia evangélica, ahora han tomado distancia. ¿Qué está sucediendo? ¿Qué ocurre en los pensamientos de aquellas personas? En nuestra mente, ¿qué está pasando? ¿Qué pensamientos cruzan en esta mente que nos llevan a sentir esto? El libro de Deuteronomio 31, versículos 6 al 8, dicen: esforzaos y cobrad ánimo, no temáis, ni tengáis miedo de ellos, que Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Y llamó Moisés a Josué y díjole, a vista de todo Israel: esfuérzate y anímate, porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que juró Jehová a sus padres que les había de dar, y tú se la harás heredar. Y Jehová es el que va delante de ti, él será contigo, no te dejará ni te desamparará, no temas ni te intimides. La palabra de Dios nos relata en el libro de Deuteronomio la historia del pueblo escogido de Dios, Israel. En particular aquí en el capítulo 31, cuando Moisés presenta a Josué como su sucesor, estaban a punto de entrar a la tierra prometida. Moisés no entraría con el pueblo por orden de Dios. Así que Jehová escogió a Josué para liderar esta conquista de la tierra que fluía leche y miel. Pero no era una tarea fácil. Existían muchos desafíos y dificultades que tendrían que enfrentar. Por eso el consejo primero fue al pueblo: esforzaos y cobrad ánimo. Es interesante. Esfuérzate y cobra ánimo. No es que el ánimo va a llegar por osmosis a nuestra vida. Lo que está diciendo la palabra del Señor, que debemos buscarlo, que debemos conseguirlo. Porque a Josué también le dice: esfuérzate y anímate. Parece que estas dos palabras van asociadas a la hora de levantar nuestro ánimo: esfuerzo. Hoy, ya cuando enfrentamos el último mes del año, ¿cómo te sientes? ¿Cómo ha sido tu crecimiento personal?
Pero mucho más importante, ¿cómo ha sido tu crecimiento espiritual? Ya que muchos han aprovechado este tiempo para desarrollarse académicamente, con cursos, capacitaciones, emprendimientos en lo material. Pero ¿y lo espiritual? ¿Ha ido en crecimiento? ¿Ha ido aumentando? ¿Sientes que estás más cerca del Señor ahora que en marzo, cuando empezó toda esta pandemia? Esforzaos y cobrad ánimo. No temáis ni tengáis miedo. Inicio el desarrollo de este mensaje pensando en lo que nos toca enfrentar. Y vino a mi mente Números 13, 32 al 34. Mas los varones que subieron con él dijeron: no podemos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y vituperaron entre los hijos de Israel la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos parece, para reconocerla, es tierra que traga a sus moradores, y que todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes. Y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra, que has puesto tu gloria sobre los cielos. Esta frase del Salmo 8, la cual se repite casi en su totalidad en el último versículo del mismo Salmo, nos lleva a considerar la magnificencia y poder y gloria del eterno y todopoderoso Dios en el cual creemos. Quizás algunos sientan que estoy excluyendo a muchos con estas palabras, pero solamente aquellos que han creído en Jesucristo como su Señor y Salvador, recibiéndole, reconociendo su condición pecaminosa y viviendo conforme a sus preceptos, pueden reconocer y considerar estas características de Dios. Por eso también presentamos el Evangelio de Salvación, el cual dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Que si confesares con tu boca al Señor Jesús y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Muchos hay, incluso en las iglesias, que no pueden reconocer estas características de Dios, porque realmente no han tenido ese encuentro maravilloso de salvación. También porque no han querido doblegarse a la voluntad del Señor y se han revelado a su presencia y soberana, a su preciosa y soberana voluntad. Moisés se encuentra entregando recomendaciones al pueblo de Israel antes de entrar a la tierra prometida por Jehová Dios. En Deuteronomio, Dios ha elegido a Josué para que continúe con la dirección del pueblo. Moisés fue privado de esto, llegaba al final de sus días. La recomendación a Josué y el pueblo fue: esforzaos y cobrad ánimo. Todo esto tenía un porqué. La tarea era difícil, liderar un pueblo complejo, quejumbroso, desobediente y rebelde en muchas ocasiones. No sería tarea fácil. Junto a ello, debían enfrentarse a pueblos de la tierra que eran guerreros y pecadores. El peregrinaje por el desierto supuso una preparación para este momento, y el pueblo no había superado la preparación tan fácilmente. 40 años en el desierto. Se realizó un cambio generacional. Vieron la mano de Jehová Dios, pero a pesar de todo ello, mantuvieron el desánimo como un amigo cercano a sus vidas. En el libro de Números se nos relata el momento de los espías que recorrieron la tierra prometida antes de ingresar. Estaban cerca y Moisés, guiado por Dios, envía a estos hombres para que reconozcan la tierra que Dios les había entregado. Después de recorrerla, traen el informe delante de Moisés, delante de los ancianos del pueblo y delante del pueblo en general. El relato dice que 10 de ellos se detuvieron los gigantes que habían en la tierra, los hijos de Anac, porque es más fuerte que nosotros. Es tierra que traga a sus moradores. Éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. Con estas palabras, este grupo de espías sembraron en el pueblo la inseguridad, la preocupación y el descontento. ¿Qué sucedió? Llegó el desánimo.
no solo con esta tierra que se les había prometido, sino también contra Dios, por lo cual levantaron su voz contra Jehová. En Números 14:3 dice: ¿y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a cuchillo y que nuestras mujeres y nuestros chiquitos sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Imaginen la magnitud del desánimo en el pueblo por medio de las palabras de estos hombres que fueron a inspeccionar, que fueron a investigar cómo era esta tierra prometida. Preferían en ese momento, en ese lugar, volver a Egipto. Ellos se quedaron con los gigantes que tenían que enfrentar. Solo vieron la adversidad, el problema, algo que a menudo sucede con el ser humano. Cada vez que enfrentamos a los gigantes que aparecen en nuestra vida, sentimos temor, nos debilitamos. No fuimos los únicos. 1 Samuel 17, versículos 8 y 11 dicen: y paróse y dio voces a los escuadrones de Israel diciéndoles: ¿para qué salís a dar batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. Y oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, conturbáronse y tuvieron gran miedo. Cuando el pueblo de Israel se enfrentó a los filisteos, apareció un gigante, Goliat. Estamos en el tiempo de Saúl. El gigante de Saúl. De la misma manera, cuando se vieron frente al gigante, se debilitaron, perdieron el ánimo, se llenaron de miedo. Tanto el rey como el pueblo se vieron disminuidos. Así ocurre cuando nos enfrentamos a esos gigantes que aparecen en nuestra vida. Nos disminuimos, sentimos temores. ¿Cómo nos enfrentamos a ellos? ¿Qué gigantes estás enfrentando el día de hoy? Esta pandemia se convierte poco a poco en un gigante delante del creyente en Jesucristo. Muchos están siendo debilitados espiritualmente, están sintiendo miedo. Su fe se está enfriando. Este enfrentamiento nos está llevando a una debilidad espiritual, a un enfriamiento espiritual. Muchas veces hemos comentado cómo será el cristiano después de esta pandemia. Cómo todo lo vivido influirá en la vida de la iglesia. Cada día nos vemos enfrentados a gigantes, una enfermedad, la falta de trabajo, problemas familiares, etc. Lo que marca la diferencia es si estamos preparados para enfrentar a esos gigantes. El gran pez fue el gigante de Jonás, ya que lo confrontó espiritualmente cuando huía de Dios, desobedeciendo la voluntad del Eterno. Se encontró con este gigante. Su fe, su vida estaba siendo llevada a las profundidades de la desesperación, de la preocupación. En este caso, Jonás se muestra sin reacción inmediata ante la prueba. Los marineros le preguntaban: ¿qué haremos para que la mar se nos quiete? Y él responde: tomadme y echadme a la mar, y la mar se os quietará. Algunos luchan contra sus gigantes, otros se dejan vencer sin oponer resistencia. Otros luchan, pero finalmente se rinden ante estos gigantes que solo buscan destruirnos y separarnos del amor de Dios. Estamos en una lucha contra un gigante llamado comodidad, rutina, frialdad espiritual. Puede ser que no sea el COVID-19 el gigante, sino es el pecado, la desidia espiritual, el gigante con el cual tenemos que luchar o estamos luchando, al cual tenemos que vencer. Si vemos en el desarrollo de la iglesia durante este tiempo, hemos vencido en gran manera la barrera digital para poder reunirnos, alabar al Señor, participar de la comunión espiritual con los santos. Pero el que llegaba tarde al templo sigue llegando tarde a la conexión. El que no asistía al templo se sigue ausentando. Aunque ahora existe la facilidad de estar desde la comodidad del hogar participando del servicio a Dios, mantenemos la misma rutina, la misma costumbre pasada. ¿Ha servido de algo esta pandemia en nuestra vida espiritual? ¿Nos ha permitido allegarnos más a Dios, buscar profundamente la voluntad del Padre y dedicar nuestro servicio para su honra y su gloria?
Culpamos a esta pandemia del problema del desarrollo de la iglesia, cuando somos los miembros de ella los que no luchamos, no oponemos resistencia a nuestros gigantes, nos dejamos vencer, creyendo que nuestras fuerzas son suficientes. Efesios 6, 12 y 13 nos recuerda, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra señores del mundo, gobernadores de estas tinieblas, contra malicias espirituales en los aires. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y estar firmes habiendo acabado todo. Ese es nuestro problema. Creemos que es con nuestras fuerzas la lucha. Descuidamos nuestra relación con Dios. No alimentamos como corresponde nuestro espíritu para que pueda resistir en el día malo. No valoramos la comunión con los hermanos, ni el esfuerzo de la iglesia por mantener la predicación y enseñanza de las Escrituras. Nuestra lucha no es contra hombres, es contra Satanás y sus huestes, ese gigante que por medio de nuestras fuerzas no podremos vencer. Necesitamos de Jesucristo, de su fuerza, de su amor. Necesitamos de nuestro Salvador para poder hacer frente a estos ataques del maligno. Por tanto, toma toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y estar firmes habiendo acabado todo. Hoy quizás podríamos decir que estamos viviendo en el día malo. La pregunta puede ser, ¿estamos resistiendo? ¿Estamos siendo firmes? ¿O realmente nuestra fe se está desvaneciendo en medio de la dificultad? Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Esfuérzate y anímate. Jehová es el que va delante de ti, él será contigo, no te dejará ni te desamparará. No temas ni te intimides. ¿Dónde debemos tomar ánimo para enfrentar a nuestros gigantes? ¿Qué hacemos para recobrar fuerzas y energía para seguir avanzando en nuestra fe en Cristo? Tenemos hoy un llamado a animarnos, a recuperar el entusiasmo en nuestra preciosa fe en Cristo, para enfrentar esos gigantes que día a día aparecen en nuestro camino. Debemos estar preparados para enfrentarlos. Moisés le entrega al pueblo y a Josué la receta para no desmayar ante las dificultades, ante los gigantes de nuestra vida. Primero, esfuerzo. Hoy, donde todas las cosas se nos dan fáciles, todos buscan las comodidades. Una ilustración dice que hay hasta aspiradoras inteligentes, donde se programa y recorre la casa recogiendo la basura, el polvo. La idea es tener una vida sin mayores esfuerzos, pero Dios nos llama a ser esforzados, a exigirnos, a no conformarnos. Pero cuidado, esto no es un llamado al materialismo, al exitismo, es un llamado al espiritual. Esforzarnos por crecer y desarrollar una plena comunión con el Padre eterno y todopoderoso. Esfuérzate y cobra ánimo es la frase que Moisés le entrega al pueblo y a Josué. Si esperamos y confiamos en Dios, debemos esforzarnos por tener ánimo. Sus promesas son revitalizadoras, nos alientan, pero lamentablemente nuestro pecado, desobediencia y falta de fe nos llevan al desánimo. ¿Cómo podremos tener desánimo si en la palabra de Dios encontramos tantas promesas maravillosas que nos alientan, que fortalecen, que nos animan, que nos llenan de energía para seguir adelante? Cuando Elías estuvo con desánimo porque se le había amenazado de muerte, Dios les trajo el alimento espiritual, ese pan de vida, su palabra, que le alentó, le animó y le dio las fuerzas suficientes para seguir avanzando. Saúl había confiado en Dios, le creyó en todo momento hasta que su vida espiritual entró en conflicto. Por su pecado de impaciencia y desobediencia vino sobre él el desánimo. Creyó que en él estaban las fuerzas para enfrentar el desafío de ser rey de Israel. Cuando se enfrentó a Goliat,
Había visto ya el respaldo del Señor, pero en ese encuentro se olvidó de mirar a su Dios, a nuestro Dios todopoderoso y eterno, inmutable, lleno de amor y misericordia. En cambio David, apenas escuchó a Goliat, sintió un vivo celo por Jehová y no dudó en defenderlo. Se ofreció a luchar contra el gigante, confiado no en sus fuerzas, confiado en la ayuda divina, y salió victorioso. Venció al gigante cuando lo entregó en las manos del Altísimo y soberano Dios. Primero de Samuel 17, 45 y 46. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y escudo, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, que tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré. Y quitaré tu cabeza de ti, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Y sabrá la tierra toda que hay Dios en Israel. Eso hace la diferencia. El lugar donde buscas refugiarte, donde buscas dirección, donde buscas recuperar fuerzas. Hablamos en primer lugar del esfuerzo. Ahora, ¿dónde tomamos ánimo? Muchos van tras libros de psicología, terapias alternativas de relajación. Algunos caen en pecados, el alcohol, las drogas, etc., buscando ayuda, consejos y fuerza. ¿Cuántas veces hemos pasado por alto la Biblia, la palabra de Dios? Ella es consejera, guía, fuente de esperanza, fuerza y energía. En ella encontramos paz en medio de la tormenta. La palabra de Dios nos entrega todo lo que necesitamos. Es la mejor fuente de consejos. El gran problema es que en muchas ocasiones no buscamos la dirección de Dios. Descuidamos su palabra como fuente de la voluntad del Todopoderoso. Cuando el Evangelio de Mateo dice: venid a mí, todos los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. ¿Vamos a Jesús cuando tenemos cansancio? ¿O es preferible dejar de lado a Dios para dedicarme a lo secular? Pensamos en todos los demás y no en nosotros. Derivamos el mensaje hacia otros. Y nos olvidamos que tenemos este gran privilegio de parte de Dios. Cuando usamos este versículo de Mateo 11:28, se lo entregamos a las demás personas. Vengan a todos los que están trabajados y cargados a Jesús y Él los hará descansar. ¿Y nosotros? Nos olvidamos que tenemos este gran privilegio de parte de Dios. Su palabra como regla de fe y práctica, la única regla de fe y práctica, es dada a nosotros para disfrutarla. Pero parece que no la atesoramos. David confiaba plenamente en el poder de Dios, no dudaba de su palabra ni de su voluntad. Mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová. Nosotros, ¿en nombre de quién desarrollamos nuestras vidas? ¿En nombre de Dios o en nombre propio? Moisés, cuando entregaba las instrucciones al pueblo y a Josué, les decía: esfuércense. Esto no es tarea fácil, será complejo, pero deben poner empeño y cobrar ánimo. Si se esfuerzan, podrán animarse, alegrarse. La tarea para Josué pudo haber sido muy compleja y difícil, pero siguió las instrucciones de Dios y de Moisés. Josué 1, 8 y 9. El libro de aquesta ley nunca se apartará de tu boca. Antes de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira, que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios será contigo en donde quiera que fueres. Qué rehabilitadoras son las palabras de Dios. El consejo nos lleva a la Biblia, su palabra, como fuente de corrección, como fuente de esperanza. Si nosotros hacemos lo que ahí está escrito. El desafío:
mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. Esta es la fuente para tomar ánimo, el libro de Dios, la Biblia. El esfuerzo, el ser valiente, consejos del Todopoderoso. En medio de esta pandemia, muchos se han debilitado en su ánimo, otros han descuidado su fidelidad y obediencia a Dios. Como Saúl, están descuidando su relación, su intimidad con el Señor y Salvador Jesucristo. No están escuchando la voz de su Santo Espíritu que nos quiere guiar. También, lamentablemente, tenemos a aquellos que, buscando renovar sus fuerzas, quieren hacerlo a su manera, sin escuchar la voz de Dios. Utilizan su propio criterio, no consideran la Biblia, no esperan en las promesas de Dios. ¿Cómo podremos tomar ánimo si no buscamos a Dios? Se suponía que esta pandemia debería provocarnos mayor deseo de estar cerca de Dios, de escuchar su palabra, de buscar la comunión con los miembros de la iglesia. Sin embargo, seguimos sin mirar las señales. Seguimos buscando saciar nuestra humanidad, nuestra vanidad. Muchos se escudan en sus ocupaciones diarias, el trabajo, los estudios, en fin, excusas que les impiden entregar más al Señor. Todas estas ocupaciones terminan quitándonos las fuerzas, las energías, el ánimo. En medio de todo esto que nos impide, que nos desalienta, el encierro, la dificultad para estar con la familia, amigos, con los hermanos de la iglesia, es aquí donde la palabra de Dios nos invita a recuperar ánimo. Esforzaos y cobrad ánimo, no temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo. ¿Crees esto? No te dejará ni te desamparará. Cuando Moisés le habla a Josué, le dice: esfuérzate y anímate, porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que juró Jehová a sus padres que les había de dar, y Jehová es el que va delante de ti, Él será contigo. Miren la promesa de Dios: no te dejará ni te desamparará, porque Dios está contigo. Esta promesa también es para nosotros. Jehová Dios es con nosotros. No nos dejará ni nos desamparará. Por lo tanto, no temas ni te intimides. El miedo quita ánimo. El miedo frustra la vida del creyente. Por eso debes esforzarte, animarte. Esta frase, esfuérzate y anímate, debe alentarnos en los momentos más difíciles que podamos vivir. Es aquí donde debemos buscar animarnos. Jehová tu Dios es el que va contigo. ¿Crees esto? Continúa diciendo: no te dejará ni te desamparará. Él es fiel, en Él hay esperanza de días mejores. La vida eterna es sin duda lo mejor que nos espera. Cuando en Mateo 28:20 nos dice que Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mateo 28:11 nos dice: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. La promesa de estar con nosotros todos los días hasta cuando nos lleve a su presencia en la eternidad. Eso debe animarnos a la fidelidad, servicio y adoración de nuestro Padre Celestial. Jehová es el que va delante de ti, Él será contigo. ¿Cuál ha sido tu sentir en medio de toda esta pandemia? En medio de todos los acontecimientos que escuchamos a nivel mundial y nacional, ¿dónde estamos poniendo nuestras fuerzas, nuestra fe? ¿Será nuestra esperanza la vacuna que están fabricando y que esperamos que llegue pronto? ¿Serán remedios la esperanza que tenemos para un día mejor? ¿Será la visita al médico lo que nos da la fuerza para seguir avanzando? ¿Dónde está puesta nuestra fe? ¿Dónde está puesto nuestro amor, nuestra dedicación, nuestro servicio? Inclusive nuestra adoración. En muchas ocasiones he tenido que lamentar como creyentes en Jesucristo, cuando son atendidos por médicos y se recuperan de alguna situación de salud, le dan las infinitas gracias al doctor y hablan de un médico excelente.
pero lamentablemente no he escuchado, de la misma manera que se refieren a ellos, referirse a Dios, que ha sido el que ha sanado, el que ha restaurado, el que ha guiado en ese proceso. Cuando Moisés le dice a Josué, no temas ni te intimides, le está advirtiendo de tiempos difíciles y complicados. Dios a nosotros nos ha dicho lo mismo. 2 Timoteo 3:1. Esto también sepas, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. La palabra de Dios Todopoderoso se cumple. ¿Acaso no estamos viviendo tiempos peligrosos? La inseguridad en el desarrollo de nuestro día a día. En muchos lugares se sienten temor de balas que llegan desde la calle a los hogares. O al salir a la calle se siente en un ambiente de inseguridad. El uso de mascarillas, la delincuencia. No queremos vernos infectados por este virus. No queremos ser asaltados. ¿Cómo te sientes hoy? La palabra del Señor dice que vendrán tiempos peligrosos. ¿Acaso no estamos viviendo estos tiempos? ¿Dónde estás poniendo tu fe, tu esperanza? Necesitamos recuperar ánimo. Necesitamos recuperar fuerzas. Esforzaos y cobrad ánimo. No temáis ni tengáis miedo. Amados hermanos, hoy nos enfrentamos a estos gigantes que no quieren que nos consagremos, que nos dediquemos al servicio de Dios, provocando desánimo en la vida del creyente y del ser humano. Pero nosotros tenemos una esperanza mayor que nos debe fortalecer y traer nuevas fuerzas a nuestras vidas. La palabra de Dios, la cual nos entrega promesas maravillosas, que nos da la oportunidad de renovarnos día a día. Saúl no buscó ese renuevo, se encerró en sus capacidades y su sed de venganza, traída por la envidia sobre David. David se fortaleció en el amor y obediencia hacia Dios. Josué pudo realizar la tarea encomendada porque se esforzó y no tuvo miedo. Se animó. Por eso al final de su trabajo pudo decir, yo y mi casa serviremos a Jehová. Hoy, ¿qué puedes decir tú? Quizás no has tenido un encuentro personal con Jesucristo. Y la invitación también es para que puedas disfrutar de este ánimo, de esta fuerza, de este recuperar energías. Busca a Cristo. Él te puede salvar. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Si confesares en tu corazón a Jesús, el cual fue levantado de los muertos por Dios, y te arrepientes de tus pecados, Él te salvará. Él te redimirá. 2 Corintios 4, 16 al 18. Por tanto, no desmayamos, antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior empero se renueva de día en día, el espiritual. El que busca a Dios, el que nos conecta con Dios. Porque lo que al presente es momentáneo y leve de nuestra tribulación, lo que vivimos en esta tierra, no es para siempre, va a llegar a su fin. Porque nos sobra un sobremanera alto y eterno peso de gloria. No mirando nosotros a las cosas que se ven. ¿Dónde está puesta nuestra fe? Sino en las cosas que no se ven. Porque las cosas que se ven son temporales, lo de esta vida, lo material. Mas las que no se ven, las espirituales, son eternas. Hay un corito que cantamos. Fija tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor. ¿Dónde estás poniendo tu vista? ¿Dónde está tu fe? Cobra ánimo. Hoy, si tu ánimo está debilitado, busca al Señor. Esfuérzate y anímate en la palabra de Dios, en el amor de Dios, en la misericordia de Dios. Nos queda un camino que recorrer, pero Cristo viene. ¿Estás preparado? Esforzaos y cobrad ánimo. No temas ni tengas miedo. Nuestro Dios es todopoderoso para derribar nuestros gigantes y darnos la victoria en esta vida. Que el Señor les bendiga.
Oramos. Padre nuestro, gracias por su palabra, gracias por su amor, porque su Santo Espíritu mora en nosotros. Hemos sido sellados para la redención, para la vida eterna. Permítanos, Señor, en este tiempo en el cual nuestras vidas se debilitan por la adversidad, por la preocupación, por lo que viene por delante. Esfuércenos, denos ánimo. Permita que nosotros también haya disposición a esforzarnos, a dedicarnos a hacer su voluntad. Quite de nosotros este deseo pecador. Quite de nosotros, Señor, la falta de interés. Permita, oh Padre Celestial, que su iglesia pueda buscar la consagración. Ayúdenos cada día para no desmayar. Quizás nos sentimos débiles. Fortalezca nuestro ser. Permítanos ir a su palabra para disfrutar de esta miel que enriquece nuestro cuerpo de energía para enfrentar a nuestros gigantes tomados de su mano, porque solamente con usted seremos vencedores. Quite de nosotros el orgullo y la vanidad y permítanos depender en plenitud de su poder, de su misericordia. Rogamos todo esto en los méritos de Cristo Jesús, su Hijo, nuestro único y suficiente Salvador. Amén. Queridos hermanos y amigos, que el Señor les bendiga, les fortalezca y les anime.